Seguro que te has encontrado en situaciones en las que tomando algo en un bar con los amigos, o cenando con la familia, o con un grupo de gente, alguien te pregunta por tu signo del zodiaco, y tú le preguntas el suyo, y la gente se añade a la conversación. Se crea un ambiente distendido, una charla ligera entre risas. Pues nunca hubiera dicho que eras Sagitario. Anda, eres Virgo, eso explica muchas cosas. Los conceptos de astrología, horóscopo, zodiaco, no son todo lo mismo. Tienen sus diferencias, su teoría propia, pero lo que voy a hacer yo en este vídeo es juntarlo todo, unificarlo, así pues lo simplifico un poco, para referirme a esas disciplinas que creen que nuestra personalidad está determinada desde que nacemos a causa de la posición de los cuerpos celestes, y que nuestras vivencias futuras son predecibles. ¿Es el horóscopo una mentira? ¿Es una religión? ¿Tiene todo esto algún valor? Pues vamos a pensar un poco sobre ello. Bienvenidos. A mí de niño me encantaba el horóscopo. La verdad es que era algo que me llamaba mucho la atención, me parecía muy interesante, pero sí que es cierto que con el paso de los años me convertí en el típico tío insufrible que criticaba la astrología porque era algo que no estaba científicamente demostrado, que era una patraña. Esto es muy de Aries. Pues te toman por culo. Y que era una tontería creer en este tipo de cosas. Y hombre, no está mal tener como criterio a la ciencia para entender el mundo que les rodea, pero también es cierto que dentro de la complejidad del ser humano caben muchísimas ópticas distintas para entender y para conocer la realidad. Y esto, a día de hoy, aún es fuente de conflicto. Por ejemplo, se dice que la astrología va contra la razón, contra la ciencia, por lo cual es algo que no es racional, ni material, por lo tanto, no es natural. Si no responde a las comprobaciones científicas de la naturaleza, no es real, por tanto, no existe. Pero claro, imagino que algún día habréis tenido algún sueño espectacularmente real, que estabais convencidísimos que era esa la verdadera realidad. ¿Ese sueño no ha ocurrido en el mundo físico? Pues sí ha ocurrido, y es racional. Se puede explicar científicamente, por lo que es natural. Hay una serie de hormonas, de neuronas y de procesos químicos que han cumplido las estrictas leyes de la física para que hayamos tenido esas percepciones. Las experiencias de nuestro sueño no han ocurrido como tal en el plano físico, pero eso no significa que no haya existido ese sueño, que no haya habido un proceso biológico para ser capaces de tener esa percepción, ese sentimiento, porque en los sueños también sentimos. Tenemos sentimientos que son igual de intensos que los que tenemos cuando estamos despiertos. Ese sueño es falso. Sí, vale, pero nuestras percepciones sobre él son reales. Y se dice mucho que la astrología es la nueva religión. Y esto es interesante. Hablando de Dios, podríamos decir que es una percepción, lo mismo que antes. Una experiencia sensorial fruto de la segregación de ciertas hormonas, de impulsos eléctricos en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces que alguien perciba a Dios es algo natural. Es el resultado de un proceso psicológico y por tanto biológico, igual que hemos dicho con los sueños. Al final, nuestro mundo cotidiano es aquel que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Para qué huir de eso? El método científico, a día de hoy, no ha demostrado la existencia de Dios. Y no nos engañemos, de momento no parece que lo vaya a hacer en mucho tiempo. Entonces, como el concepto de Dios no es científico, hay que descartarlo. La ciencia defiende el empirismo, la demostración de la realidad mediante pruebas tangibles y verificables. Pero también dice que lo que no se ha probado no tiene por qué ser falso, sino que simplemente no tenemos aún las herramientas adecuadas. Esto último que he dicho es para cogerlo un poquito con pinzas, ¿vale? El método científico, aunque no descarta nada, sí que intuye acercamientos o distanciamientos con la verdad a través de predicciones y de la experimentación. La religión es todo lo contrario. Pertenece a lo que llamamos el pensamiento mágico, aquello asociado a la fantasía, a la ficción, a lo que está por encima de la razón, del entendimiento de lo que consideramos ordinario, es lo extraordinario. Pero solo existe este conflicto cuando ciencia y religión se solapan, y es que hay que aprender a separar. Estos dos conceptos pueden convivir juntos perfectamente. Los niños creen en los Reyes Magos, y a la vez aprenden en la escuela que en la Edad Media existían reyes de verdad, ya que es perfectamente compatible. Lo mismo ocurre con lo físico y lo espiritual. ¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia. De hecho, hay científicos que son ateos y otros que son creyentes. ¿Cuándo viene el conflicto? Pues como he dicho antes, cuando una cosa interfiere con la otra. La ciencia dice que el horóscopo es una mentira. La espiritualidad dice que es verdad. ¿Qué signo es él? Capricornio. Capricornio. ¿Y cómo son los Capricornios? Mucha gente dice, es que lo espiritual se puede utilizar para manipular a la gente, para sembrar el mal, y sí, es algo completamente cierto. Pero bueno, ¿no se puede usar la ciencia justamente para lo mismo? Algo que mi versión más joven y más ultra racionalista decía es que creer a ciegas es algo malo. No hay que creer,
hay que conocer. Pues mira, los mitos están para creer en ellos, y tampoco pasa nada por querer autoengañarnos un poquito. Una vez escribí un poema muy simplón que dice así: el uno con el otro, siendo uno y solo uno, una vida compartida por el uno más el uno, los dos juntos, un equipo de burbujeantes caballitos de mar. Es un poema naif, sencillito, que lo titulé como El mito que quise creer. Trata sobre la idea que se suele contar que los caballitos de mar son monógamos, que establecen parejas de por vida. Y en cierto modo sí que es así, pero depende de muchas cuestiones como la especie, como el contexto, las circunstancias concretas. Esto a veces no es así, y muchas veces tienen varias parejas. Pero yo decidí quedarme con la primera idea, con el mito, porque me da buen rollo. Que sean monógamos me parece una idea simpática que mi lado infantil aún quiere conservar. Vale, esto que he dicho es algo personal y de hecho es una tontería. Pero vamos aquí de la cuestión. ¿Puede ser mejor para nosotros una creencia que un hecho empírico demostrable? Pues hay gente que, por ejemplo, no ha conseguido encontrar un psicólogo y mientras tanto la religión le ayuda a tirar para adelante. O simplemente alguien que tiene miedos irracionales y ansiedad, como por ejemplo volar en un avión, pues quizás no consigue superar ese miedo de forma racional y rezar le calma muchísimo. O en lugar de tomarse una pastilla tranquilizante para volar, que es un producto científico, prefiere rezar, que no deja de ser una meditación. En el fondo, te estás calmando a ti mismo, desde ti para ti. Hay un efecto real. ¿Para qué demonios le vamos a cuestionar a alguien una acción, quizás ficticia, pero con un resultado real muy tangible y que le ofrece una mejor calidad de vida? Seguramente Dios no va a estar sujetando el avión, pero si tú así lo crees y eso te salva de un mal viaje, y no os ha pasado nunca que le cogéis cariño a los personajes de una serie o de un libro, tiene sentido tener sentimientos hacia personajes ficticios, incluso tenerles más cariño que a personas de carne y hueso, del mundo real. O vamos más allá, ¿podemos querer a alguien que ya está muerto? Esa persona no existe en el mundo físico, pero los sentimientos hacia ella sí. Y precisamente la muerte tiene que ver un poquito con todo esto. Uno de los peores tragos que sufre el ser humano es el existencialismo. ¿Qué sentido tiene la vida? Y sobre todo, el miedo a la muerte. Este desasosiego lo explica Calderón en La vida es sueño, o Góngora con sus poemas. Y precisamente estos dos poetas pertenecieron al mundo eclesiástico. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. No solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. De hecho, y aquí agarraos fuerte, la muerte no existe, es un concepto abstracto, ideado por el ser humano. Después de la conciencia viene, supuestamente, la inconsciencia infinita. La muerte es una idea perpetrada por nuestro cerebro para intentar entender la idea de la inexistencia. Existe la idea de la nada, pero la nada no existe en la realidad, porque sería todo lo contrario. La ciencia desaparece en la muerte, y allí es donde la metafísica toma el relevo, y en última instancia, es la espiritualidad la que se hace cargo. El miedo a la muerte es un sentimiento que surge de nuestros genes, de nuestro instinto de supervivencia. La creencia en que hay algo, lo que sea, después, también surge de este instinto. Así que ambos sentimientos, el racional y el espiritual, pertenecen al mismo proceso biológico, tienen un mismo origen. En definitiva, creer en lugar de saber es humano, es psicológico, filosófico y biológico. Por tanto, es algo natural. Bueno, al lío. Si la espiritualidad del ser humano ha sido tradicionalmente llevada por la religión, hoy en día está produciéndose un relevo generacional y espiritual. A diferencia de la religión que manda y ordena, la astrología guía y acompaña. No se entromete en tus decisiones o en tu forma de vivir. Te ofrece opciones, posibilidades. La religión se está sustituyendo, sobre todo en los jóvenes occidentales, por las pseudociencias y por otros movimientos que tienen origen en religiones, pero que sean... Joder, qué susto, que se ha caído. Y por otros movimientos que tienen origen en religiones, pero que se han simplificado y adaptado a lo cotidiano. Por ejemplo, el karma, esa idea que dice que tú recibes lo que das. Si eres bueno con el mundo te dará cosas buenas. Y realmente el karma sí que tiene sentido. Si haces cosas buenas por los demás, luego es mucho más fácil que los demás hagan cosas buenas por ti. Si eres majo con la gente de tu alrededor y de repente un día pierdes el trabajo, pues es más fácil que aquella gente con la que has sido agradable después te ayuden a encontrar un puesto de trabajo en otro sitio, que te puedan enchufar. Y es obvio que si tratas mal a la gente en el día a día, pues esa gente te va a hacer sufrir a ti.
¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es una mierda? Es decir, que todo esto, que es un comportamiento social bastante básico, el concepto del karma lo ha convertido en algo espiritual. Lo bueno atrae a lo bueno, como un imán de energía mística. Pues oye, si esta explicación, que está más asociada a lo que llamamos el pensamiento mágico, hace este concepto más atractivo y hace que en el mundo exista gente más maja, pues bienvenido sea, ¿no? El karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. Y si por ejemplo el Reiki o este tipo de masajes espirituales en los que no se toca a la persona nos produce bienestar, ya sea por un efecto placebo o porque los chakras de verdad se están limpiando, pues oye, lo importante es que nos sintamos bien. Y tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿De verdad es necesaria la espiritualidad? ¿Hace falta tener creencias de este tipo en una sociedad desarrollada, avanzada, moderna? Pues, ¿por qué no? Estamos enfrascados en la materialidad de la vida cotidiana. El precio de la luz, los problemas en el trabajo, dificultades económicas, un mundo hipertecnológico. Tenemos que tener ojos en 1000 cosas distintas para seguir avanzando. Y esto agota. Tanta presión por tener el control de nuestras vidas con números y cifras por todas partes. Sueldos, horarios, objetivos, calendarios. Estamos llenos, saturados de racionalidad. Estamos sobrerracionalizados. Reglas, límites, lógicas, cifras, causas, expectativas, requisitos, tareas, horarios. Estamos en un mundo cuadriculado, limitado. Estamos encerrados entre ceros y unos. Y necesitamos, urgentemente, huir del ruido. La plataforma que yo uso para consultar el horóscopo dice justamente esto. La astrología pone nuestros cuerpos temporales en contexto con la inmensidad de nuestro universo, permitiendo que la irracionalidad invada nuestras formas de vida tecno-racionalistas. Es que esta frase me parece el resumen perfecto de este vídeo. La espiritualidad es un golpe de aire fresco que nos permite soltar, nos dejamos llevar por esa ligereza, nos hace flotar durante un rato, olvidándonos de la gravedad que nos atrae hacia el frío y duro suelo que nos desgasta los pies doloridos. Nuestra mente está siempre en constante estado de atención, de hipervigilancia, y sufre por comportarse como una máquina, como una calculadora, como un ordenador. A veces, necesitamos vaciar nuestra cabeza de tornillos y cables y llenarla de simbolismo, de significados múltiples, de flores, de agua, de sol. Sustituir la máquina por un jardín. Y es que es fantástico hacer este ejercicio creativo, porque se aventura más allá de los límites comunes. Si algo no tiene sentido, ya no tiene razón de ser, pues me lo invento. Creo un mundo que quizá no existe para todos, pero sí que existe para mí. Y todo esto nos lleva al sustituto de la religión, que es la astrología. Yo creo que este desplazamiento ha ocurrido por una cuestión política y social. En primer lugar, la religión ha sido bastante apropiada por los ideales más conservadores, lo que ha ido alejando a las posiciones más progresistas, más modernas. Así que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, las nuevas generaciones, que son menos conservadoras que las anteriores, reniegan de la religión por pertenecer a una parcela ideológica cada vez más pequeña. Esto ha ido ocurriendo en otros países por distintos motivos, pero mediante fenómenos similares. El mundo moderno dejando atrás al mundo antiguo. También en las sociedades occidentales, en las democracias liberales, los jóvenes responden al concepto que se inventó el sociólogo Zygmunt Bauman, el concepto de la sociedad líquida. La sociedad líquida del capitalismo es inestable, frenética, cambiante. La gente joven encadena trabajos uno detrás de otro. Vive en lugares distintos, incluso en distintos países. Tiende más a las actitudes de usar y tirar, de no repetir mucho la ropa, y de tener mucha dificultad para mantener una relación estable. Los seres humanos se transforman en objetos de consumo, como el uso del Tinder o este tipo de aplicaciones para buscar parejas, o incluso amigos de usar y tirar, o que solo se mantienen cuando hay una facilidad para hacerlo. Entras a estudiar una carrera, o empiezas en un nuevo trabajo, y conoces gente que van a ser tus amigos del alma, o conoces a una pareja con la que eres muy, muy feliz. Pero en cuanto dejas ese espacio, ese contexto, esas relaciones se desmoronan, se deshacen como un castillo de arena y serán sustituidas por otras igual de intensas, igual de reales, porque son reales, pero extremadamente frágiles. Pueden desaparecer igual de rápido que como han aparecido. Por ello, las nuevas generaciones rechazan las actitudes rígidas, inmutables, jerárquicas, obedientes de la religión. Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ya no son capaces de seguir unas reglas de forma estricta. La moral férrea y literal, que es el pilar fundamental de la religión, es incompatible con esta sociedad líquida. No es que no haya moral, es que cada vez se rechaza más una moral impuesta por otros y recibida de forma vertical, desde arriba. Ya nadie tiene que imponer lo que está bien y lo que está mal.
Las ideas, la moral, las creencias, ahora son inestables, están adecuadas al cambio constante. La solidez de la religión ha dado paso a la flexibilidad de las pseudociencias. ¿Y por qué la astrología es una pseudociencia? Porque mezcla la espiritualidad con la racionalidad. Es decir, la astrología utiliza la creencia del pensamiento mágico, pero a la vez tiene múltiples normas, reglas, explicaciones, excepciones, descripciones, procesos lógicos en que la posición concreta de los cuerpos celestes en un momento determinado influye en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento y en nuestro entorno. Yo soy Sagitario, lo que os dirá más de lo que necesitáis saber. Sí, nos dice que participas en ese engaño masivo de nuestra cultura de que la posición aparente del Sol con respecto a unas constelaciones definidas arbitrariamente en el momento en que naciste puede afectar a tu personalidad. Lo que pasa ahí arriba predice lo que va a ocurrir aquí abajo. Así fue como estudiaron en el cielo muchísimas civilizaciones antiguas. ¿Y sabéis qué? En parte tenían razón. La observación de la posición de las estrellas sirve, por ejemplo, para conocer en qué estación del año estamos. Es un medidor de tiempo. Tenemos refranes como cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, o por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. Es decir, que siempre se ha intentado predecir lo que va a ocurrir con la observación de nuestro alrededor, y se han creado unas imágenes o narraciones populares alrededor de todo esto. Entonces, concretando el horóscopo, hay que hablar de la incertidumbre, porque el ser humano se maneja muy mal con ella, con el desconocimiento, porque estamos programados para conocer, para entender. Nos incomoda mucho no saber qué hay al final de un largo camino, o no saber qué hay en las profundidades de un bosque oscuro y denso. La astrología no funciona únicamente para darnos respuesta a aquello que desconocemos, sino algo que podría ser aún mucho más simple. Funciona para minimizar lo que está fuera de nuestro control. Es una medicina contra el horror vacui, el miedo al vacío. Leer nuestro horóscopo, más que para obtener conocimiento, es para tener menos desconocimiento. Y también puede ser un legítimo acercamiento a la psicología. Sirve como método de autoconocimiento. Es como el tarot. Las cartas no tienen por qué acertar cosas de nosotros. Quizá incluso nos muestran todo lo contrario. Pero en el proceso de una tirada de cartas, vamos a estar concentrados al 100% en analizarnos, en buscar cosas en nuestro interior. ¿Y si nos dejamos de tonterías? ¿No podemos ir al psicólogo y ya está? Pues hombre, no es fácil romper con el tabú de la salud mental. A veces ayudarnos a nosotros mismos requiere otro tipo de acercamientos. Es así. Y además el autoconocimiento, a veces, no es un motivo para gastarnos un dinero que quizá incluso ni tenemos, porque tenemos otras prioridades. Y la gente no se puede aproximar a la psicología personal, individual, leyendo libros de psicología, por ejemplo. Pues no, el ser humano en general no funciona así. Muchas veces, para atrevernos a acercarnos a algún tipo de disciplina que puede ser y es compleja, como la psicología, tomamos el punto de entrada que más cerca tenemos. Y no nos engañemos, el ser humano suele verse atraído por aquellas cosas más llamativas, relativas a la cultura popular, a la ficción, a la fantasía, por las cosas que nos llaman la atención y que nos resultan más atractivas, más resultonas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué somos como somos? Son temas súper complejos tratados por la psicología, la biología, la filosofía. Da vértigo algo que es tan complejo y que nos puede echar para atrás. Es algo que abruma tanto que al final no accedemos a este tipo de conocimientos, por miedo a no entenderlos. Pero resulta que hay una disciplina que toca estos temas, utilizando los planetas, las estrellas, figuras muy chulas de animales, leyendas mitológicas. Ahí parece que ya nos empieza a picar la curiosidad. Y ya nos atrevemos a dar un pasito para adelante para descubrir quiénes somos. Y es que el horóscopo mola mucho. Bueno, sí que es cierto, y hago una aclaración, que estoy generalizando desde lo que yo considero que son ciertos sectores de la población. Sobre todo creo que jóvenes, y evidentemente no todo el mundo responde a este tipo de conducta. Creo que esto ya es obvio, ¿no? Tú a una persona cuando la conoces no le puedes preguntar ¿quién eres? Más que nada porque ni él mismo sabrá responderte. Es muy complicado movernos entre la densidad de los miles de aspectos que definen algo tan complejísimo como es la personalidad. Cuando comentas los signos del zodiaco con tus amigos, lo haces como un juego, como algo divertido. Ya creas en eso o no, pero la cuestión es que eso hace que os estéis conociendo. Estás creando una dinámica social de aprendizaje mutuo. Y eso es una pasada, porque el horóscopo nos da el poder de exteriorizar. Hay gente que le da miedo o vergüenza ir al psicólogo o expresar sus sentimientos delante de otra gente. ¿Qué pasa con la gente creyente? Creyente de alguna religión, me refiero. Pues que reza a su Dios para pedir cosas, pero realmente, desde una visión escéptica, claro, no está hablando con ningún Dios, está hablando consigo mismo. Está estableciendo un diálogo interior. Un sistema narrativo de fantasía tiene el poder de que mucha gente se atreva a exteriorizar aquello que tiene dentro, sus deseos, sus miedos, su dolor, y quizás el haber creído en el horóscopo ha sido la llave para más adelante
atreverse a ir al psicólogo cuando esta persona se ha sentido preparada y más habituada a tratar con sus propios sentimientos. El horóscopo nos da un punto de apoyo, un punto de referencia. Yo, por ejemplo, soy Leo. Los Leo, en teoría, somos muy extrovertidos, queremos ser siempre el centro de atención, y yo, aunque alguna vez sí que respondo a estos criterios, creo que en general para nada. De hecho, me considero bastante introvertido. Entonces, bueno, quizá en aquellas ocasiones en las que considero que debo expresarme un poco más, que debo relacionarme más, puedo pensar que mágicamente hay algo en mi interior que ya me determina el poder ser así. Y el pensar que por el mero hecho de ser Leo puedo ser más atractivo, más poderoso, más social, pues bueno, pues a lo mejor hasta me lo creo. Y eso me ayuda a buscar una versión mejor de mí. O sea, puedo utilizar las coincidencias del horóscopo con mi personalidad para definirme y así ser más capaz de dialogar conmigo mismo. Y a la vez, utilizar aquellas cosas que no coinciden para detectar mis carencias, aquellas cosas que no tengo, pero que quizás sí que me interesaría incorporar. Y eso, se supone que a los Leo les encanta ser el centro de atención, que son muy ególatras. Yo es que no me considero así para nada, pero aquí estoy, soltando un rollo, un sermón, sobre un tema que nadie me ha preguntado, pero que me interesa expresar mi opinión. Quizás sí que inconscientemente me comporto como un Leo. Bueno, a diferencia de la religión, que nos decía, esto tienes que hacerlo así, porque sí, el horóscopo nos ofrece predicciones y nos permite reflexionar sobre ellas. Si te dice que esta semana te va a ir mal en el amor, que al final te ha ido bien, puedes meditar sobre qué es eso que te daba miedo que pudiese fallar en tu relación y qué estás haciendo para que no haya fallado y siga yendo bien. Además, la astrología nos muestra mensajes e ideas mucho más ambiguas que las típicas de hoy tendrás un mal día en el trabajo. Nos muestra información amplia, compleja de entender, muy interpretativa, y esto es lo que usan los detractores para quejarse. Qué fácil es que el horóscopo acierte si lees un texto muy ambiguo y tu sesgo de confirmación se esfuerza para buscarle un sentido adaptado a ti. Es lo que se llama el efecto Forer. Pero es que ese es el valor del horóscopo. El conocimiento no se halla en lo hiperconcreto, sino también en la ambigüedad abstracta. Esa nube densa y difuminada puede contener respuestas o incluso más preguntas que te ayudan a avanzar. A veces necesitamos respuestas ambiguas porque nuestras dudas, nuestras inquietudes también lo son. Y más aún, en ocasiones es que no necesitamos ni respuestas. Son las mismas preguntas que nos hacemos o que queremos escuchar las que nos definen. Nuestras dudas también muestran quiénes somos. El escritor Milan Kundera escribió: las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano. Son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. No siempre buscamos respuestas específicas. En ocasiones lo que necesitamos es rebuscar a la aventura en nuestro interior, a lo loco, como si en lugar de participar en una carrera en la que hay que ir de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible, nos diéramos un paseo por el campo sin tener una meta a la que llegar. Ni tiempo, ni recorrido, solo explorar tranquilamente y que nos dé el sol. O es como interpretar una pintura abstracta, sin conocerla, y quizás equivocándonos en lo que quería transmitirnos el autor, pero que al hacerlo trabajamos y desarrollamos nuestra capacidad de pensamiento. Oh, vamos, Luan, ¿sabes lo que es? ¡Es dignidad! ¡Dios! ¿No reconoces la dignidad cuando la ves? ¿Es útil el horóscopo? ¿Es una chorrada? Bueno, pues sí que es útil, claro. Y por supuesto que puede ser una chorrada. La cosa es que nos puede servir de guía en un momento en el que se ha borrado el camino que tenemos delante. Es una disciplina en la que hay acumulado muchísimo conocimiento y que tiene también bastante valor artístico, narrativo. Es una herramienta que nos ayuda a conocer a la gente de nuestro alrededor y sobre todo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Entonces, sería una tontería no utilizar este poder, ¿verdad? Hasta la próxima.